Bueno, ¿qué tal? En primer lugar, pues bienvenido a todos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Como bien ha dicho nuestro compañero, ahora tengo la fortuna en estos últimos años de recorrer un poco ciertas partes del mundo. Anteriormente a eso me he recorrido muchas partes de Andalucía, que es donde me he dado cuenta, lógicamente, de la grandeza de esta tierra y de la grandeza histórica de esta tierra que tenemos aquí, que es mucha y mucho más importante de lo que todo el mundo se cree. Porque cuando hemos hablado de esta zona de aquí, de esta tierra, en este caso Sevilla, por ejemplo, o Cádiz, todo era fenicio, ¿no? Daba la casualidad de que todo era gracias a los fenicios, todo lo que teníamos era gracias a los fenicios. Y bueno, pues uno se sorprendía mucho cuando, no tenemos nada, pues tenemos tolos, tenemos dólmenes en Andalucía, que es muy anterior a los fenicios, y esto parece que queda como algo secundario, ¿no? Ahí me doy cuenta un poco de que había cosas de la historia que no se estaban contando correctamente. En Sevilla, en los últimos años, se ha descubierto fondos de cabañas de época calcolítica, cuanto menos. Estamos hablando del 2500 a.C., aproximadamente, incluso anterior. Es decir, ya antes de la llegada de los fenicios aquí, oficialmente, existía un núcleo de gente viviendo en esta zona. Cuando digo Sevilla, digo, por supuesto, obviamente, la zona que comprende en Huelva, Sevilla y Cádiz. Astarregia, que tuve el placer de conocer hace muy poquito gracias a Pepe y a toda la plataforma de Astarregia, es un lugar sorprendente. Es decir, cuando hablamos de Astarregia no estamos hablando de algo fenicio, estamos hablando de algo prehistórico, algo que se escapa posiblemente de lo que cualquiera de nosotros podríamos pensar. Y da la casualidad de que han pasado todas las culturas, pues por algo sería, porque es un lugar rico. Me decía Pepe que el mar, la cercanía del mar y del agua dulce que había en el sitio era muy sorprendente, y sorprende muchísimo, además. Yo tengo la suerte hace poco, y sorprende porque, veis Egipto ahí en esa fotografía. Estuvimos hace relativamente poco tiempo grabando para un documental que próximamente pues yo creo que se podrá ver en National Geographic. Es un documental muy sorprendente porque rompe un poco los cánones de la historia que teníamos marcados. Es decir, cuando hablamos de Egipto parece que estamos hablando de una cultura de los faraones, ¿no? De una cultura que fue única y de una cultura que, cuanto menos parece ser que no tenía relación con otras culturas. Pues no. Voy a contar un poquito del Sáhara, y esto viene un poco en antecedente a lo que David Mendoza nos va a contar, porque ¿hubo relación entre Egipto y la península ibérica? Por supuesto que sí. Es decir, hubo relación directa entre Egipto y la península ibérica. Esto que tenemos aquí es el Sáhara. El Sáhara es un enclave, un yacimiento arqueológico militar, además, a día de hoy. Está situado a 30 kilómetros al sur del Cairo, en el valle de Giza. Y él se supone que es las primeras construcciones, dinastía 1, dinástica, que se hace. De hecho, la pirámide escalonada de Saqqara, que es muy conocida por todos nosotros, es la primera pirámide que se conoce que sea del mundo, ¿no? Y esto viene a colación con lo que después David Mendoza nos va a contar, y algo que se ha ocultado en esta zona de la península ibérica durante muchísimos años. A mí me sorprendió muchísimo de Egipto, sobre todo, y hay algo que, por eso es conocida por la pirámide de Saqqara, ahí la tenéis, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo Egipto porque estamos en Saqqara, donde se rinde culto al toro. El culto al toro se ha rendido aquí de muchísimo antes, muy anterior a Egipto. De hecho, yo creo que podemos decir que el culto al toro es muy anterior a eso y que se ha dado aquí. Y lo primero que me sorprende cuando llego a Saqqara es que en el Serapeón, que es una tumba precisamente dedicada al toro, más de 33 tumbas gigantescas dedicadas al toro, que no hay toros. Y cuando uno habla con esa gente de allí, pues cuanto menos se sorprende mucho, porque ni siquiera ellos saben precisamente dónde están esos cuerpos de toros, ¿no? Es algo que, uno dice, aquí está fallando algo, porque si hay unas tumbas que os puedo decir que podrían tener de profundidad, pues mucho más altas que yo, podrían tener como 2 metros y algo de altura, sin la tapa, con la tapa puesta,
eran como 3 metros aproximadamente, y de largo pues podrían tener perfectamente 5 o 6 metros. Es decir, estamos hablando entre unas tumbas brutales que tenían que dinamitar para poder sacar a un toro de ahí dentro, y hay algunas que no están dinamitadas. Sorprende mucho que no haya toro dentro, ¿no? Yo tuve la fortuna de meterme dentro de una de esas tumbas y ver que no había resto absolutamente de nada. Pero sin embargo es un lugar, un templo al toro. Muy curiosamente se viene dando en esta zona de la península ibérica ahora, no al toro, el uro, que era un toro más grande que el uro anteriormente conocido y ya pues no sin existencia en esta zona de la península ibérica. Sorprende mucho que el uro, que tenía como 2 metros de altura aproximadamente, era un toro mucho más grande que un buey, de lo que conocemos como un buey, podría encajar perfectamente esas dimensiones en esas tumbas, ¿no? Y lo que más sorprende, lo que os he dicho antes, que nadie te sepa dar una explicación de dónde están esos cuerpos de los toros, porque son más de 33 tumbas. O sea, algún toro debía haber, pues no queda absolutamente nada dentro de esas tumbas, ¿no? La fecha que se baraja de la construcción de esta pirámide, como veis aquí, es el 2650 a.C. aproximadamente. Aquí estoy hablando con personas, con historiadores egipcios que saben muchísimo, y precisamente pues estoy preguntándole. Tuve la ocasión de realizar varias entrevistas allí en Egipto y todas fueron pues bastante sorprendentes, sobre todo, ¿no? Esta es la pirámide de Unas, ¿vale? La pirámide de Unas, en su interior se encuentra el libro de los muertos, grabado en la tumba. ¿Por qué digo esto del libro de los muertos? Porque el libro de los muertos hace referencia al país donde se ponía el sol. El país donde se ponía el sol para los egipcios era Occidente, y más concretamente la península ibérica. En Itálica, este hombre lo sabe porque ha estado allí haciendo investigaciones arqueológicas, se encuentra un templo a Isis. Queremos decir con esto que Isis era bastante conocida en esta zona. El bronce de Carriazo, muy conocido, hallado en el Carambolo, es precisamente una ornamenta donde vas a Egipto y en cada lugar de Egipto, en cada templo, está el bronce de Carriazo. A mí me sorprendió muchísimo, porque decía, bueno, pues esto lo tenemos en la península ibérica también. ¿Ha habido relación entre esta gente? ¿Cómo se sabía que esto es Isis y allí en la península ibérica está Isis también? O sea, alguien ha tenido que contarlo, alguien ha tenido o que ir a Egipto y volver y contarlo, o un egipcio ha tenido que venir a la península ibérica y contarlo obligatoriamente, o un asentamiento egipcio ha tenido que estar en la península ibérica. Que eso, bueno, pues eso sabe mucho los investigadores que han estado hace poco en Valencina de la Concepción, ¿no? Donde se encuentran cosas, puñales de marfil de elefante africano, más concretamente la talla pertenece seguramente a algún lugar de Egipto, que se ha dado ese paralelismo. Es decir, es algo sorprendente. Me voy a esta tumba de Unas porque en esta tumba de Unas es donde está precisamente la raíz de la historia. Egipto nunca ha perdido su historia. Egipto nunca ha perdido ni su historia ni la historia que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Quiero decir con esto, en el libro de los muertos aparece reflejado pues un cataclismo ocurrido en Occidente. Casualidades de la vida que cuando se cuenta algo de la Atlántida, por ejemplo, de Platón, que hay un tsunami o es destruida por un tsunami, o esa cultura, vamos a hablar de cultura, ¿no? No voy a hablar de ciudad, voy a hablar de cultura, que es destruida por un tsunami, es un cataclismo en Occidente, y eso aparece reflejado precisamente en el libro de los muertos. Pero es que indago todavía un poco más en ello. Cuando se habla de la Atlántida, el primero que habla de la Atlántida no es Platón. El primero que habla de la Atlántida es Solón, y además habla porque 2 sacerdotes del templo de Sais, que está en Egipto, los templos egipcios en la antigüedad no eran solamente lugares de culto, eran centros. Sais era un centro de lugar de estudios históricos. Quiere decir que no habría muchas mentiras ahí, era un centro donde se documentaba toda la historia que había habido hasta ese momento. Y eso tiene su origen ahí, en Egipto.
Y aquí, precisamente en este templo, podemos ver, por ejemplo, esta cabida que me llamó mucho la atención, en la tumba de Unas, donde con una luz rasante podemos ver al faraón. Si encendemos la luz de esta tumba, no podríamos ver absolutamente nada. Precisamente esa técnica se ha usado en la península ibérica, en el sur de la península ibérica. Hay petróglifos que se encuentran en muchos lugares de Andalucía y del mundo, que solamente son visibles mediante este tipo de luz. Quiere decir, no se pueden ver con el sol. Están realizados para que en cierta época del año solamente se puedan ver. Y aquí tenemos una cosa que está muy relacionada con la península ibérica también, y no sé si ayer Tomás lo dijo o no lo dijo, pero bueno. Vemos que la tumba de los faraones estaba partida en dos. La tumba de los faraones, normalmente, donde se hacían las inscripciones, se solían hacer de granito. Vemos que granito, además vemos el ejemplo muy claro que hicimos allí en la tumba de Unas, y de basalto. El basalto es un mineral que deja pasar la luz, como vemos ahí, deja pasar toda la luz, el granito no. El basalto se ha descubierto en algunas zonas de Andalucía que se manipulaba, y no solamente eso, sino que se han encontrado los restos de basalto de haber manipulado algo y haber exportado fuera al Mediterráneo. Esto es algo muy importante que tienen que estudiar los científicos, porque seguramente parte de ese basalto, parte del material que se utilizó en aquella época en Egipto, procediera del sur de la península ibérica. Las minas de Río Tinto, precisamente, tienen este tipo de mineral en algunos puntos. Lo que aquí podríamos encontrar un paralelismo posiblemente relacionado con esto. Ahora se está buscando dos potenciales puertos, que eso sí lo contaría Tomás, imagino, ayer en Sevilla, y se han encontrado restos de basalto en esa zona de Valencina de la Concepción de haber sido manipulado. Pero claro, ¿dónde está el material? ¿Dónde está el material, no? Porque allí supuestamente, según los investigadores, ahora se dice que podría haber sido un taller donde se hicieran los materiales que saldrían hacia el Mediterráneo y hacia otros puntos del Atlántico. O sea, lo que queremos decir con esto también es que hay un punto vital en todo, y es que la navegación en época prehistórica existía, que se está buscando potenciales puertos, hasta Regia, por supuesto, también tenía puertos, y que posiblemente parte de la historia de fuera se haya alimentado, y no como nos han querido decir, que la luz vino de Oriente. Parte de toda la historia, gran parte de la historia, posiblemente se haya alimentado de esta zona de aquí para engrandecerse en Oriente. Ha habido mucho intercambio de material, pero sobre todo de esta zona salía muchísimo. El libro de los muertos, parte del libro de los muertos tallado, ahí lo tenemos en la pirámide de Unas. No quiero extenderme demasiado para que David pueda hablar, que tiene una cosa súper interesante. Y en Egipto, en Saqqara, estatuas griegas, es la prueba más significativa de que en Egipto estuvieron los griegos. Es decir, que todo lo que se ha contado en la historia, todos los que dicen de que la literatura clásica, los relatos o los mitos eran una mentira, posiblemente parte de los mitos, gran parte diría yo, por no decir todos, de los mitos y de los relatos que hacían los griegos, como Platón, como Solón, como muchísimos otros, pues eran una realidad. Estuvieron ahí, los griegos estuvieron en Egipto, y además los griegos pierden parte de su memoria histórica y la recuperan precisamente ahí, en Egipto, en una cultura en la que nunca ha perdido su historia, desde época antiquísima. Y ahora vais a entender por qué estoy tratando tanto Egipto. Ahí tenéis parte de una figura que se encontró bajo el desierto de Saqqara. Y aquí tengo una parte final, ¿no? Vais a entender ahora la pirámide, la vais a entender con David. Pero me voy a venir aquí, a la península ibérica. Dolmen, Tolo, en este caso, de Montelirio, ¿no? Está datado, supuestamente, entre los años 2900, 2800 a.C. Es único en el mundo. Es único en el mundo. Donde se localizan precisamente elementos africanos, posiblemente egipcios, la daga que he comentado antes, algo que podéis encontrar, está en los estudios científicos. Y actualmente está tapado con arena. Ese tolo actualmente no existe. O sea, existe, pero no existe. Es decir, algo tan interesante como esto para poder investigar la historia, nuestras raíces, está tapado.
Pero no solamente es que esté tapado con arena, sino que hay un proyecto ahora que quieren reconstruir el tolo, pero arriba y echándole una capa de cemento a ese tolo para taparlo. Esto para nuestros estamentos, esto es cuidar la historia. Es algo que yo no comparto. Si hay algo bien que hacen los egipcios y que he aprendido de ellos, es que la historia no se puede ocultar. Tenemos que saber de nuestras raíces siempre, y este lugar posiblemente sea un antes y un después en la historia, este y otros muchos. Está el Dolmen de Mengas, hay muchísimos lugares de Andalucía, pero este lugar, bueno, y hay algo que quiero decir, por eso pongo un casco militar ahí, ¿no? Yo creo que es algo un poco para sacar un poco el tono de humor, ¿no? Este lugar está delimitado por una zona militar. Quiero decir, allí no hay entrenamiento militar. Allí la gente normalmente sacan a pasear a sus perros tranquilamente y a hacer senderismo. Pero sin embargo hay un cartel, hay varios carteles allí que te dice zona militar, prohibido pasar. Pues vais a encontrar una cosa que se encuentra justo al este de este tolo, que es el tolo de Gandul. El tolo de Gandul, tercer milenio antes de Cristo, aproximadamente la misma fecha del tolo de Montelirio, único del mundo también porque tiene 2 cámaras, al igual que el tolo de Montelirio. Sabemos muy poquito de él porque se nos ha dicho más bien poco y está en una zona muy importante como los Alcores. ¿Y por qué no se puede entrar en este tolo? Lo mismo, zona militar. Usted dice, señores, vamos a ver, que es un yacimiento arqueológico donde podemos descubrir mucho y podemos estudiar mucho, ¿no? Pues zona militar también. Prohibido el paso. Oye, es que quiero grabar un documental para National Geographic aquí. No es posible. ¿Por qué? O sea, ustedes me queréis decir que queréis preservar este tolo con militares que se ponen a pegar tiros, el campo de prueba, que se ponen a correr, que se ponen a echarle más arena encima, que se pueden destruir más todavía el yacimiento. Pero es que no encontramos ningún militar allí tampoco. Todo esto ocurre también en Barbate, en una zona donde está la Sierra de la Plata, que también es militar, y es una zona muy rica en historia también, ¿no? O sea que hay algo dentro de todos los estamentos que se intenta ocultar en la historia, quizás no por nada, sino porque se escape un poco de la ciencia. Porque como estamos acostumbrados a investigar romanos, a investigar fenicios, pues quizás cuando vamos a época prehistórica o anterior a esa época prehistórica, se escape un poquito. Y ya no se sepa o porque hay financiación para ciertas cosas y para otras cosas no, o porque hay intereses de que yo escribo un libro y tengo que defender este libro hasta que tal. Yo me he encontrado una situación, y David os va a explicar la suya, de gente muy profesional que se ha dedicado a contar la verdad de las investigaciones que ha hecho con su propia personalidad, es decir, su propia teoría. Oye, señor, es que para investigar la historia lo primero que hay que hacer es realizar una serie de hipótesis para hacer después un estudio científico, pero que sea algo personal, que no me lo tenga que imponer nadie lo que yo tengo que decir. Pero es que esto se está dando en la actualidad. Hay un adoctrinamiento, no entendemos por qué, dentro de algunas universidades, por algunos señores, y encima de todo, bueno, cuando uno intenta ayudar, aportar un poco, es como tú te quedas ahí y tienes prohibido el paso. ¿Vale? Alguna amenaza podrán ver, no lo sé. Es lo que he contado, ¿no? Ambos tolos pues se encuentran, uno al oeste, otro al este, delimitados por una zona costera, también, como era Sevilla, ¿no? En la antigüedad, en época calcolítica, por ejemplo, hasta Sevilla llegaba al mar. Está comprobado que Sevilla era una bahía. Esto lo ha estudiado el profesor Daniel Barragán, y bueno, Tomás incluso, pues también ya tiene constancia de ello, ¿no? Y están delimitados por 2 lugares altos, el Aljarafe y los Alcores, ¿no? No me quiero extender mucho más, porque esta es una frase que una vez me salió a mí así, de repente en una entrevista, ¿no?, que me hicieron, la historia, y dije, la historia ha sido dormida. Pues la historia está. La historia la tenemos delante de nosotros. Lo que pasa es que hay gente que tiene la historia dormida. La historia es mucho más antigua de lo que nos han contado. Los fenicios no han venido aquí para traernos nada de Oriente. Han traído en un intercambio cosas, hombre, claro. Pero que aquí existía una potencial cultura que dominó no solo el Atlántico, que ya cruzó hasta América en época prehistórica,
y que le dio mucho a Egipto y a muchas culturas orientales, estaba aquí, estaba en el sur de la península ibérica. Sevilla, Huelva y Cádiz, porque además, si nos fijamos, las minas más importantes del mundo en esa época eran las minas de Río Tinto. No hay ningún género de duda, eran las más importantes. Eso que decían, yo tengo un documental hecho en no ficción, decían las minas del rey Salomón. Si el rey Salomón existió de verdad y los fenicios estuvieron aquí, posiblemente las minas hubieran sido, parte del oro, se lo hubieran llevado de las minas de Río Tinto, ¿no? Si los fenicios estuvieron aquí, ¿por qué vienen los fenicios aquí? ¿Porque se encuentra un terreno virgen y lo quieren explotar? ¿O venían aquí porque tenían interés económico, interés comercial? Tenían un interés comercial, lógicamente. Y si venían aquí, no eran tontos, era porque el comercio que aquí, lo que aquí teníamos, la agricultura, la minería y todo lo que había aquí, era mucho más de lo que había allí. No somos tontos. Y esto es lo que un poco intentan ocultarnos un poquito en esa historia, que yo creo que ya se debería de actualizar, ¿no? Y hay una prueba, como digo más, desconocida para vosotros, que la tiene nuestro compañero David, que además de doctor en arqueología e historia en la Universidad de Sevilla, pues está con nosotros en la productora, es uno de los productores nuestros, y bueno, muchas veces uno pues dice, bueno, pero esto científico lo que trae, hombre, está pasado por las manos de David, que no deja pasar ni una, que es muy científico obviamente, y que ese es su cometido, que salgan elementos científicos dentro de la historia, ¿no? Y bueno, ya lo voy a dejar a él, yo creo que todo tuyo, porque creo que os va a sorprender muchísimo y ahora vais a entender lo que he querido presentar con Egipto cuando él sale aquí. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nada, a seguir disfrutando la historia y a seguir teniendo personalidad histórica.